Hola y bienvenidos. Estamos muy emocionados de que nos acompañen hoy en Emisarios del Más Allá Podcast. Estamos a punto de adentrarnos en un viaje verdaderamente sobrenatural, escuchando de primera mano las inquietantes historias que le han ocurrido a Yolo, quien es una seguidora desde el estado de Tlaxcala. Prepárense para sentir un momento de terror puro. Te recomendamos que te pongas tus audífonos y abras tu mente para entender lo que te traen los emisarios del más allá. Comenzamos. ¿Qué tal y bienvenidos nuevamente? Hoy en Emisarios del Más Allá Podcast vamos a ver y a estudiar la historia de Yolanda, una seguidora que es de Tlaxcala. Es una historia muy impactante ya que esta historia se lleva a cabo en la casa de una de sus compañeras. Más preciso, en una pijamada que ellas junto con sus demás compañeras organizaron, pero no salió nada bien. Aquí tengo a la invitada. Muchísimas gracias por estar acá, Yolanda. ¿Nos puedes contar tu historia, por favor? Hola a todos, claro que sí. Realmente fue mi primera, como le llamarían, experiencia paranormal o de terror, pues ya que en esta historia se hablan de situaciones que viví, un tanto para mí muy inexplicables y que la verdad a veces uno trata de buscar la lógica y pues es algo que me quedó muy penetrado en la mente, ya que, pues aunque ya pasaron, esto fue hace años, cuando tenía aproximadamente unos 15 a 16 años y pues es algo que todavía me causa un poco de impresión y pues misterio, ¿no? Y pues ahora sí que esto comenzó cuando yo iba en la prepa y pues tenía una compañerita con la que pues me llevaba bien y pues al principio cuando la empecé a conocer, nosotros dentro del grupo de salón de clases a veces notábamos que ella llegaba, había días que llegaba pues un poquito alterada, nerviosa o hasta un poquito pálida. Y nosotros pues nos preguntábamos pues si tenía problemas en su casa, con su familia o si algo le había pasado en el trayecto del camino hacia la escuela. Pero ella pues realmente evadía o inventaba alguna otra cosa. Conforme la fuimos conociendo, pues ella pues veíamos que esto ocurría con, no con de fuera diario, pero sí con una cierta regularidad. Hasta que empezamos a seguir preguntando y ella solita empezó a decir que pasaban cosas en su casa, cosas que a veces ella no sabía cómo explicar o no quería hablar de ello por temor a que no le creyera nadie. Y pues dentro de las cosas que nos empezó a decir es que pues dice que por las noches su mamá todos los días les pedía a sus hijos que pues cerraran sus puertas con llave. A partir de las 11 de la noche ya tenían prohibido salir de sus recámaras y pasara lo que pasara, pues nadie podía salir, que incluso si escuchaban ruidos afuera o si alguien tocaba su puerta o escuchaban alguna voz, que no salieran para nada, que mejor se quedaran dormidos. Y entonces, pues incluso en sus recámaras cada quien tenía su propio baño. Entonces nosotros, no entendíamos por qué, pero dice que cuando eso pasaba, pues ella le llenaba mucho miedo y prendía varitas de incienso porque según en su religión esto ayuda pues a que las almas o los malas energías se vayan. Realmente ella no sabía decir si eran almas o si eran energías o alguna otra cosa diferente como espíritus. Entonces, conforme pasó el tiempo que notábamos eso, pues, se nos ocurrió hacer una pijamada entre amigas y pues incluso de ella misma propuso que si querían podíamos ocupar su casa. Entonces, pues optamos por ir, aunque pues ya teníamos esta pues anécdota de saber que pasaban cosas en su casa. Y de ahí pues la verdad pues fuimos a su casa y de ahí pues
Su mamá, pues como una persona normal, nos recibió, nos saludó, nos trató bien. Nosotros pedimos permiso cada una en sus casas. Y cuando estuvimos ese día, su mamá nos hizo la misma advertencia, que nos fuéramos a la recámara, que cerráramos con llave, que no saliéramos. Para ello ella tenía un perrito y también nos llegó a contar que su perrito, cuando pasaban estas situaciones, al día siguiente el perrito amanecía con muchas lagañas en los ojos, como si hubiera llorado mucho. Incluso a veces maullaba, pero no sabían por qué. Y entonces ese día que nos quedamos, cerramos la puerta con llave y notamos que pues el perrito andaba, se escuchaba sus pisadas, que andaba por aquí, por la casa, que dice que él es el que cuidaba la casa. Y el perrito es el que a veces, esa vez empezó a maullar. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿O qué pasaba? Pero mi amiga nos dijo que pues a veces eso hacía el perrito. Y pasado precisamente las 11 de la noche, como a 11:30, a las 12 casi, fue cuando empezaron a ocurrir cosas que no podíamos explicarnos, ya que pues empezamos a escuchar que subían las escaleras corriendo alguien, no sabemos qué o quién era, porque se escuchaba una voz de una mujer que tocaba con mucha fuerza a la puerta, desesperadamente, y pedía ayuda. Solo decía, ayúdenme, ayúdenme, y se cortaba. Y notamos que se movía la perilla como si quisieran abrirla. Nosotros pensamos que a lo mejor sería su mamá o alguno de sus hermanos, pero en realidad no era nadie, ya que esto se quedaba de repente en silencio. Y le preguntamos a mi amiga que si era alguno de sus parientes o si podíamos abrir la puerta. Y ella nos advirtió que no, porque ya su mamá nos había dicho que no abriéramos la puerta, pasara lo que pasara y escucháramos lo que escucháramos. Entonces, pensamos que no iba a volver a pasar. Seguimos platicando de otras cosas nosotros entre amigas y volvió a ocurrir lo mismo. Y volvieron a tocar, pero ahora con mucho más fuerza y ahora sí tratando de abrir con mucho más fuerza la perilla que veíamos que se movía. Entonces, pues la verdad como que nos asustó un poco. Entonces, pues lo único que yo hice fue tratar de detener la perilla porque dije, creo que sí iban a abrir la puerta. Y por más que trataba de que no se meneara, pues yo sentía como que una fuerza externa demasiado grande y me ganaba y se movía la perilla. Para eso después se volvió a escuchar el grito de pedir ayuda de una mujer y de repente se quedó otra vez en silencio. Entonces, tratamos de relajarnos y de hablar de otras cosas nuevamente. Cuando pasaron otros, media hora, volvió a pasar lo mismo y nosotros ya nos quedamos un poquito más, pues espantadas porque dije algo no está bien aquí. Y volvimos a preguntar, ¿seguro que no es nadie de tu familia? Dice, no, todos están dormidos y están encerrados en sus habitaciones bajo llave, como dijo mi mamá. Solo estamos tú y yo. Digo, mis amigas y ella y yo. Entonces de ahí, pues, nos llamó mucho la atención porque cuando nuevamente vuelve a pasar eso, ahora sí sentí que iban a abrir la puerta, por lo que me asusté y tratamos de atrancar la puerta. De ahí, cuando volteamos, una de nuestras amigas, notamos que se quedó, pues era la más asustada, se quedó toda quieta como estatua y notamos que cuando estábamos así nos acercamos a preguntarle si estaba bien, pero ella se quedaba muda y de repente vimos que sus ojos empezaron su pupila a dilatarse y a cambiar el tono de sus ojos a un tono más oscuro. De ahí ella nos empezó, pues se veía muy irritada. Nos empezó a insultar con groserías y su voz empezó a distorsionar como si fuera una doble voz, así como si fuera robot. Y pues eso nos empezó a alertar y a dar miedo. Por lo que de ahí pues tratamos de calmarla, pero ella se empezó a poner más agresiva y a querernos pues golpear. Así que la agarramos entre varias para que no nos pegara. Y ella seguía poniéndose más agresiva y insultándonos. Y empezó como que a decirnos que nosotros teníamos miedo.
y que pues eso a ella le agradaba y que ella se alimentaba del miedo. Pero le preguntamos que quién era, pero ella no nos quería decir quién era. Entonces de ahí pues nosotros, pues yo empecé a rezar un Padre Nuestro porque creo en la religión católica y tengo fe. Por lo que eso me ayudó a que al continuar la oración, pues ella más se irritaba, más agresiva se ponía. De ahí pues yo continué con mi oración muy insistentemente y empecé a notar que ella empezó a calmarse poco a poco y sus ojos empezaron a volver a ser su color natural y su voz empezó a volver normal y a dejar de insultarnos. Para eso después cuando ella parece que es como si se hubiera desvanecido o desmayado y de repente cuando despertó nos preguntó que si teníamos pues por qué estábamos despiertas. Nosotros le preguntábamos si se acordaba de algo y ella dice, no, yo no recuerdo nada, solo recuerdo que estaba dormida y ahorita desperté. Entonces, nosotros ya no le quisimos decir nada por miedo a que pudiera volverle a pasar lo mismo. Y de ahí, pues, ella se continuó después, relajando y tratamos de hablar de otros temas y para calmarnos. En eso vimos que en la ventana también pasó una sombra, también de una mujer, pero no se parecía a nadie de su familia, ni a su mamá. Entonces vimos que iba a pasar como hacia, de un extremo hacia otro y a través de la cortina vimos que desapareció. Pero pues no entendemos por qué, si no había nadie afuera. Y pues le preguntamos a mi compañera si posiblemente sería su mamá, pero ella dice, no, mi mamá no tiene esa figura y no hay nadie allá afuera. En eso volvimos a escuchar que el perro la aullaba y aullaba y pues no entendíamos del por qué y decidimos no salir para nada porque pues por temor a que algo nos pudiera pasar. De ahí continuamos hablando de otros temas para pues hacer que se nos pasara la noche y hasta el día siguiente en la mañana que su mamá se despertó muy temprano para levantarse y hacer el desayuno. Nos llamó para desayunar, por lo que nosotros fuimos normal y salimos a desayunar, pero realmente estábamos muy desveladas y cansadas y pues con lo sucedido queríamos ir cada quien a su casa. De ahí no hablamos, no quisimos hablar con su mamá sobre el tema, pero pues la verdad no nos quisimos quedar con la duda y le platicamos un poco lo que había pasado. Entonces su mamá pensamos que pues no nos iba a creer, pero lo único que nos dijo es que por eso nos dijo que nos había advertido que no saliéramos, porque a veces ese tipo de cosas pasaban en la casa, pero que ellos ya estaban muy acostumbrados a ese tipo de situaciones, que no era nuevo y que pues ya tenían años de pasar ese tipo de cosas. Pero pues no nos explicaba ella por qué pasaba eso. Y pues de ahí pues vimos al perrito que estaba con los ojos llenos de lagañas. Y de ahí pues la verdad pues decidimos después irnos a nuestras casas. Pero pues con mayor razón ahora entendimos el por qué mi compañera siempre llegaba asustada, nerviosa o hasta pálida. De ahí pues cada quien llegó a sus casas y pues de ahí nos quedó la anécdota de no quedarnos en casas ajenas así como así. Pero pues bueno, esa fue mi experiencia que pues aún no entiende uno qué fue lo que ocurrió en ese lugar. Pues yo que sepa, pues no se hacían otro tipo de brujerías o hechicerías. De hecho, su mamá se dedicaba a ser ama de casa y a hacer aerobis. Lo que sí nos contó su mamá es que cuando pues hacían aerobis, ella tiene regaderas. Entonces, a veces la gente pues podía pasar a bañarse o refrescarse. Y la misma gente luego le decía que a veces les cambiaban el agua caliente por agua fría, pensando que a lo mejor no servía bien su termostato o algo. Pero después a algunas les decían que veían que se venían las perillas solas y que no sabían por qué si ellas no lo habían movido. Y a veces algunas de ellas salieron casi corriendo y diciéndole que pues pasaban cosas raras en sus regaderas que no se explicaban. Pero pues la señora como sabía que pasaban ciertas cositas, pues solo les decía que les inventaba que a lo mejor estaba muy floja la perilla o el termostato no servía.
Nada más con eso las calmaba para que ella no perdiera clientela. Pero pues bueno, así fue como ocurrió y pues años después yo ya no he vuelto a saber nada de mi amiga, así que pues no sé cómo esté su situación ahí en su casa. Pero pues así fue lo que ocurrió en aquel tiempo. Ok, sorprendente historia. Muchísimas gracias por tener la confianza de contárnosla. Y pues bueno, antes que nada te agradezco que estés aquí contándonos tus anécdotas paranormales. Podemos pasar a la siguiente anécdota. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. Si te parece bien, Yolanda, nos pasamos a la segunda historia, por favor. Ok, la siguiente historia pues fue también algunos años atrás con un novio que tuve, el cual pues se encontraba muy enfermo y pues recuerdo que estábamos en su casa. En su casa pues que yo sepa nunca hubo algo que dijeran pasan cosas en su casa de paranormal. Todo parecía algo sano, normal. Sin embargo, en esa ocasión recuerdo que estábamos en su habitación platicando y como él ya se encontraba pues realmente muy enfermito, estábamos platicando cuando de repente de la nada en su habitación siempre tenía una luz tenue, una lámpara en el techo. De ahí pues vimos que mientras platicábamos empezó a sentir una sensación un poquito tensa en el ambiente. ¿De qué? No lo sé, pero de repente vi que en la pared que estaba frente a nosotros vimos que bajaba una especie de sombra, como si fuera una especie de humo que bajaba del techo hacia abajo. Realmente bajaba muy despacio y era como un color oscuro. Entonces empezamos a ver que se materializó en un rostro, pero ese rostro se veía muy pues maquiavélico, el cual parecía que se riera o se burlara de nosotros. Lo curioso es que tenía unos ojos muy penetrantes, muy centrados, y se veía primero como si fuera en primer plano, ¿no? Pero de ahí parece como si hubiera salido de la pared y se empezó a ver como en tercera dimensión y pareciera como si estuviera hecho de humo negro. Y pues lo que sí me llegué a percatar y que me sorprendió es que no nos dejaba de ver y tenía una risa en la cual se le veían colmillos y solamente vi cómo se movía su risa, su boca, y se empezó a reír de nosotros. Y lo único que hizo fue con moverse pues la cara, como diciendo no. Y pues eso me llamó mucho la atención porque como algo así sale de lo que es la pared y todavía tiene ese movimiento como si tuviera vida propia. Y lo cual pues me quedé impactada porque dejé de hablar, me quedé casi congelada y de ahí pues mi novio también. Y de ahí vimos que bajó todavía más hacia abajo y como si fuera un rayo salió hacia lo que es el otro cuarto, lo cual pues me llamó la atención porque dije, fue mi imaginación, en ese momento no lo podía creer y pues nunca me habían pasado ese tipo de cosas, por lo que empecé a tratar de buscarle lógica y de ver hacia el techo, pero pues no había nada, una sombra o algún insecto, algo que se reflejara o que pudiera hacer que se viera esto. Pero lo que más me llamó la atención es que se viera cómo sale de la pared y se materializa, ahora sí que en tercera dimensión. Y la verdad pues sí me llamó mucho la atención, me impactó.
Y mi novio también se quedó así y pues yo dije, a lo mejor fue mi imaginación, por lo que pregunté a él qué es lo que había visto, qué es lo que sentía, porque él también vi que se quedó como congelado, paralizado. De ahí él me dijo, me lo describió tal cual yo lo había visto. Y yo le dije, entonces no solamente yo lo vi, tú también lo viste. Y él me dijo que sí, por lo que no entendíamos qué es lo que habíamos visto, si era un espíritu o una ánima en pena o qué significaba, ya que pues las características que tenían se veían muy diabólicas, muy que no eran de este mundo. Entonces pues digo, ese rostro sí se veía demasiado maquiavélico y encima burlándose de nosotros. No emitía sonido, eso sí, pero sí me sorprendió que se nos quedara fijando y que después mirando agarrara y saliera corriendo, como si tuviera mucha energía. Y pues de ahí tratamos de buscarle la lógica y al no encontrarla, pues lo único que se nos ocurrió, como yo bien digo, creo mucho en la oración y en los rezos, por lo que decidimos hacer un rosario. Porque dije que pues eso a lo mejor no estaba bien y pues para, creo yo, ahuyentar y calmar las cosas en el ambiente, pues podríamos ayudarnos del apoyo del Santo Rosario. De ahí no volvieron a pasar ese tipo de situaciones, pero lo que sí noté es que tenían en la sala una muñeca que era de plástico, la cual su mamá siempre cuidaba mucho y vestía mucho, pero dice que a veces se le desgastaban los zapatos y las uñas. Y no creía, pero conforme pasaron los días que yo solía visitar esa casa, me di cuenta que sí, que los zapatos de la muñeca se desgastaban y las uñas también se despintaban, por lo que pues no entendía por qué si nadie tocaba a esa muñeca, pero dice que eso pasaba. Así que a veces, de vez en cuando, le volvían a pintar sus uñas o le cambiaban los zapatos. Y pues yo dije que eso no era creíble. ¿Cómo podía ser eso posible si solamente es un juguete que nadie juega, nadie toca y no había niños? ¿Cómo era posible si siempre estaba en el mismo lugar? Y le preguntaba a mi novio si no veía cosas raras o si no había visto que incluso caminara a la muñeca, pero me decía no, que todo aparentemente era tranquilo, todos dormían bien, despertaban bien y nunca pasaba nada, pero siempre pasaba eso, que a cierto tiempo se le veía eso desgastado. No sé qué explicación dar sobre ese tipo de situaciones y por lo que yo vi de esa imagen que se vio en la pared. Supongo que algún día lo sabré, realmente no he querido investigar, pero eso fue lo que ocurrió. Ok, interesantísima historia. La verdad es que sí me dejas con los pelos de punta porque ver eso me imagino que para ustedes ha de haber sido muy sorprendente, Yolanda. Y no sé si tenga que ver o a lo mejor esté asociado la muñeca con esa sombra que vieron, pero pues como tú lo comentas, es algo que pues, bueno, no has querido indagar más allá. Ya no has sabido nada acerca de esa familia. No sé si me puedes contar más acerca de anécdotas que hayas vivido en esa casa. Pues realmente fueron solamente ese tipo de anécdotas que viví en esa casa. Ya después de que pasaron los años, ya no he vuelto a saber qué ha pasado allá, si aún continúan estas situaciones o no. Claro que sí. Bueno, entonces continuamos con si te parece bien, con otra y me parece que es tu última anécdota. Pasamos a la siguiente. Bien, continuamos con tu historia. Bueno, me habías comentado que es acerca sobre una casa embrujada en la cual cuando antes de que te casaras con tu esposo, durante cuando fueron novios,
vivieron un hecho paranormal en una casa que él rentaba. ¿Es correcto? ¿Me puedes contar, por favor, esa anécdota, por favor? Sí, claro que sí. Solía ser que era una casa que rentaba y mi novio en esa casa junto con otras personas, pero resulta que cuando me invitó una vez a pasar para conocer el lugar, noté que había cruces y en varios sitios de la casa. Y desde que yo entré, pues la verdad como que sí se sentía un ambiente de soledad, de humedad y frialdad. Y se sentía que el ambiente cambiaba de temperatura porque se sentía frío aunque fuera un día soleado. Y noté que había un crucifijo muy grande en el pasillo de la entrada, lo cual me llamó la atención. Y de ahí, pues cuando recuerdo que entramos, decidimos cocinar. Pero de ahí, estaba otro de sus compañeros y se pusieron a platicar los dos normal, mientras que yo también. Recuerdo que su compañero llegó, no, subí porque me pidió que bajara por unos trastes. Entonces subí, pero al momento de yo subir, no sé, no me agradaba mucho el ambiente de su casa, pero cuando subí unas escaleras de madera, como que sentía que alguien me observaba, pero yo veía hacia el lado izquierdo, más bien derecho, y no había nadie, pero era en la esquina, y no me gustaba, porque tuve que subir y después volver a bajar, pero a la segunda vez que volví a subir, por algo que se nos había olvidado, volví a sentir la misma sensación, pero con mucho más intensidad y más fuerza, y me empezó a llenar de miedo, porque sentía que alguien me observaba, y yo sentía la sensación como si hubiera una niña en esa esquina, que era de piel clara con cabellos algo rubios, oscuros, bueno, rubios, y tenía los ojos que yo sentía que eran como negros, aunque no la podía ver, pero yo sentía eso. Y sentí que sacaba a veces la cabeza por momentos y solo se reía de mí. Yo subía normal como si nada y entonces cuando fui por lo que se me había olvidado me empezó a dar mucho más miedo y no entendía por qué. Y trataba de buscar, de ver, de querer entrar a su habitación, pero como su habitación no necesitaba uno llaves, estaba buscando las llaves, pero como venía más ese nervio, ese miedo, me costaba trabajo encontrar las llaves, por lo que decidí mejor bajar porque era demasiado la tensión. Y volteé hacia donde yo veía que estaba en ese rincón esa supuesta niña y no había nadie, por lo que más me dio el miedo porque dije, es que yo siento que alguien me está observando. Cuando en eso volteo y veo que está una puerta que estaba semiabierta. Para eso yo me quedo mirando la puerta y sentí que alguien estaba ahí, que me estaba observando y que yo quería pasar y como que esa sensación de miedo no me dejaba caminar. Y al sentir que me seguía mirando, yo dije, ¿por qué siento que alguien me ve si no hay nadie? Lo curioso que esa puerta que estaba semiabierta en ese momento se empezó a abrir sola, como si alguien la hubiera abierto despacio, poco a poco. Y yo dije, ¿por qué se está moviendo esa puerta si la estoy viendo que está quieta? Sin embargo, se empezó a abrir lentamente, como si alguien la estuviera moviendo. Y de repente se quedó quieta, ya no se abrió más. Y pues yo me entró más miedo y más tensión porque yo sentía que en ese momento seguía ese ser, no sé qué era, que era más o menos alto, que se me quedaba mirando. Y yo quería pasar y sentía que no me dejaba pasar. Entonces vi que la puerta se volvió otra vez como a mover de un lado hacia otro. Pero dije, ¿cómo va a ser eso posible si no hay aire, no hay viento? Y pues la verdad me llenó en ese momento de mucha tensión, mucho miedo. No sé si fue sugestión mía,
pero lo único que hice fue bajar corriendo y decirles que lo que había pasado y que yo ya no iba a subir para nada allá arriba, que pues si algo se les olvidaba, que mejor ellos fueran. Entonces subió mi novio arriba y fue a recoger lo que se le olvidó, bajó y me dijo, pues no, no veo nada, no detecto nada. Digo, pero es que yo sí sentí esto, ¿no? Les expliqué todo y entonces el muchacho con el que pues su amigo le empezó a decir que él hace 2 o 3 días antes había hecho un platillo y que lo había dejado tapado, que se fue a dormir, que apagó las luces y todo y que como a la medianoche escuchó que alguien movía la tapa y la colocaba encima de la mesa y después la volvió a dejar tapada en el plato, pero se escuchó el movimiento de la tapa, en lo cual él pensó, a lo mejor alguien bajó y abrió la puerta y fue a ver y no había absolutamente nadie, ni tampoco había escuchado pasos, que eso es lo curioso, ni que anduvieran, ni siquiera cuando movieron la tapa y la volvieron a dejar en su lugar, tampoco se escucharon pasos ni voces alguna. Aunque él abrió la puerta para cerciorarse que no hubiera nadie, no se escuchaba ni vio nada. De ahí pues él decidió irse a dormir normal y después pues mi novio también llegó a decir que una semana antes había visto que pasaban sombras a través de la ventana, pero que solamente deambulaban de un lado a otro, pero las veía un poquito alejadas, pero no sabía qué eran. Y él pues decidió no tomarlas en cuenta y hacer caso omiso y continuar con sus actividades. Pero de ahí pues sí nos llamó mucho la atención porque dentro de esa casa, según la dueña dice que pues le platicaron esta situación, que ella hace años llegó a vivir ahí y que sentía mucha envidia de los vecinos, por lo cual ella llegó a traer a algún chamán para que le hiciera limpia de la casa y según el chamán le había dicho que esa casa estaba trabajada, que tenía mucha envidia y que estaba en una muy mala ubicación, porque el paso donde ella estaba ubicada su casa era de corrientes de aire, a mucho aire, perdón. Y entonces eso hacía que, pues, con facilidad entes o espíritus pudieran llegar a depositarse o a entrar a su casa. Y una vez ella, pues, después que supo eso, antes de que le hicieran las limpias en su casa, tenía muchos problemas con su marido, peleaban mucho, tenían 2 hijos, y en una de esas peleas su marido le estaba gritando a ella, y ella por contestarle también le empezó a querer insultar y a gritarle por defenderse, cuando su marido se quedó helado, congelado, y ella vio que no le respondía los insultos, entonces se quedó también mirándolo, preguntándole qué pasaba. Y él solo le dijo que guardara silencio y que siguiera hablando. Y ella le no entendía. Y le dijo, es que nos está viendo. Y ella dijo, ¿pero de qué hablas? Dice, sigue hablando. Y le dijo que se acercara a él. Cuando se acercó ella a él, le dijo, mira hacia enfrente. Y vieron que había una sombra negra con un sombrero. Y vieron que era la sombra como de un charro que estaba en la pared. Y que nada más se los quedaba mirando y movía la cabeza de un lado a otro. Y entonces ella se quedó congelada porque dice, ¿qué es eso? Y pues, no hay nadie en la casa, ¿cómo va a ser posible que esté esa silueta o esa sombra? ¿De dónde venía? No, no se la explicaban. Entonces vieron que continuó caminando sobre la pared, como flotando, y fue hacia la que es la esquina, como saliendo hacia la ventana. Pero ellos lo único que hicieron fue cerrar la recámara de su cuarto y
pues platicar sobre lo sucedido, tratando de quitarse el susto y el enojo. Y de ahí pues no, lo único que hicieron fue tratar de investigar y de hacer una limpia en su casa, que fue cuando trajeron al chamán para que le hicieran esas limpias y le pidió que tuviera muchas cruces en su casa. De ahí pues ellos decidieron mejor salirse de esa casa y pues usarla para rentar. Así que pues años después la continuaron rentando hasta que llegó mi novio y pues ocurrieron este tipo de cosas. Y de ahí pues me acuerdo que una vez también, otro día que fui a visitarle, estábamos comiendo, bien mirando la televisión y recuerdo que tenía una mesita. Y recuerdo que estábamos mirando una película que no era de terror, era de acción, de hecho. Y cuando acabamos de comer, recuerdo que habíamos dejado servilletas, arrugadas. Y una de ellas, mientras veíamos la tele, empezamos bueno, yo al menos empecé a sentir como que la sensación, la presencia de que alguien había entrado a la recámara, pero pues no veía nada. Y pues yo pensé que a lo mejor estaba yo estresada o alguna otra cosa que me estaba afectando de la tele, de la película que estaba mirando, la cual no era de terror. Pero sí recuerdo que al estar mirándola, entre lo que veía, bajé un poco la mirada y fue cuando vi que la servilleta que tenía en la mesa se empezó a tambalear de un lado, era movido, pero no había viento porque todo estaba cerrado. Y a no solo ver que se movía la servilleta, sino que se quedó parada ligeramente de un extremo. Y me quedé pensando por qué se quedó así, como estática, si se estaba tambaleando. Y era como si alguien la hubiera medio levantado, aunque estaba medio acurrugada. Parece como si alguien la hubiera medio puesto en un cierto lugar y la hubiera levantado. Y así como se quedó estática, unos segundos, de repente se volvió a desvanecer, a quedar como yo la había dejado. Entonces, pues la verdad, pues eso me llamó la atención porque dije, ¿cómo si no hay viento? ¿Cómo si ya tiene más de media hora que esa servilleta está en su mismo lugar y en la misma posición? No hay manera de que se mueva. Y pues mi novio también lo vio y nos quedamos los dos pensando qué es lo que pasó. Y yo seguía sintiendo esa sensación como si alguien estuviera en la habitación, lo cual pues sí nos llenó un poquito de miedo porque dijimos, ¿qué es lo que estará pasando en esta casa? Como que ya van siendo varias cosillas que hemos pasado y que nos hemos enterado, por lo que de ahí pues lo único que hicimos fue tranquilizarnos. Y de ahí, pues, yo me fui normal a mi casa, yo lo dejé a él que descansara y al día siguiente normal nos vimos, ya no pasó más nada, pero al saber ese tipo de situaciones, pues él optó por mejor salirse y buscar otro lugar, porque pues él sentía que eso no estaba bien y que pues algo podría llegarle a pasar o no sé, por lo que decidimos mejor no indagar. Mejor no salimos y no solo él, sino que varios de los que estaban ahí decidieron también mejor por esas situaciones que también estaban pasando, mejor irse para evitar conflictos o alguna otra situación. Claro que sí, mira, me estás dejando helado al contarme esta historia. Qué caso que te agradezco, Yolanda. Bueno, ya habíamos platicado antes eh, un poco de estas historias que ahorita nos estás contando para el podcast. Solo hay un detalle que a lo mejor, y discúlpame que te lo diga, pero me habías contado acerca de que en alguna ocasión, en alguna reunión que tuvo tu novio, en ese entonces, estaba la dueña de la casa, el cual me contaste que él y sus roomies, por decirlo así, habían tenido una junta eh, para platicar cosas acerca de la casa que rentaban
y aprovecharon también tú y tu novio para contar eso a la dueña de la casa. Y algo que recuerdo que me contaste y que no estás contando en este momento, Yolanda, es que prácticamente te dio toda la razón acerca de los eventos paranormales que existían en esa casa. ¿Me puedes contar acerca nuevamente y para que te escuchen eh, la comunidad acerca de qué fue lo que te dijo, lo que platicaste y te reveló la dueña de esa casa acerca de esa casa, por favor, Yolanda? Pues esa vez que se dio la reunión y platicamos con la dueña, ella pensé que se iba a quedar pues extrañada o impresionada, pero todo lo contrario. Ella lo único que dijo fue: otra vez está ocurriendo. Eso fue lo único que nos dijo. Y a la vez, pues ella nos empezó a decir que precisamente su casa la habían trabajado, que tenía las envidias de sus vecinos, que a veces se encontró en el techo que había gallinas muertas, descabezadas, o perros muertos y que se los aventaban en el techo, y que pues ella tenía que estar siempre quitando esos animales, pero que más adelante ella consiguió un chamán y que la observó, la estudió y que le dijo que no estaba en una buena ubicación su construcción, que era paso de mucho aire y entradas de que pues con facilidad podían entrar seres o malos espíritus. Precisamente por eso es que ella tenía que poner cruces, que tenía que poner agua bendita, porque esto no se iba a acabar nunca, que eso siempre iba a ser así. Entonces, para proteger tenía que hacer eso en su casa, y que incluso no solo un chamán había traído, sino que también había traído otro tipo de personas, creo que un vidente o algo así, para ver que no hubiera algo más en la casa, y que por eso es que ella tenía muchos problemas con su familia, sobre todo con su esposo, porque pues existían malas energías y entes que luego se metían en su casa. Entonces por eso es que es probable que estuvieran pasando ese tipo de cosas. Así que pues como eso nunca se iba a terminar, pues siempre iba a estar con esa situación y tenía que estar siempre poniendo protecciones, amuletos y cosas así. Bien, me contaste que en alguna ocasión tuviste en diferentes días, te encontrabas a la dueña cuando visitabas a tu novio. Me comentaste también que precisamente ella te dijo que había ocurrido algo en esa esquina donde tú, Yolanda, veías esa niña y que también en alguna ocasión la señora tuvo un altercado con su propia hija pequeña en un cuarto. ¿Me puedes contar acerca de esa anécdota, por favor? Ah, ya, bueno, lo que pasa es que en algunos días cuando llegué a visitar a mi novio, al entrar en una de las habitaciones, precisamente en la que él se quedaba, no sé por qué pasó, pero yo noté que en la esquina ese cuarto era de una niña, y nadie me lo había dicho, pero yo así lo sentía. Y también que pues resulta que se veía una cuna en la cual veía yo una niña chiquita, como de 1 año a 2 más o menos. Y la notaba que se quedaba mirando con la mirada fija. Y veía a una señora rubia, de piel clara, que se acercaba a la niña y que la quería cargar, cantarle, que tenía una bonita relación de mamá e hija. ¿Por qué sentía eso? No lo sé, pero eso sentía cada vez que llegaba a esa habitación. Hasta que después sentía que a esa niña algo le estaba pasando y que pedía ayuda. La verdad, pues, conforme pasó
los días y después pasaron ese tipo de actividades que vivimos. Y cuando se hizo la reunión, al platicar con la dueña, pues me atreví a comentarle esto. Y pues lo único que ella me dijo es que sí, que efectivamente en ese cuarto estuvo su hija cuando era bebé, que tenían una cuna en la esquina donde yo le había dicho, y que una vez ella entrando a su recámara vio que su hija se le quedó mirando con los ojos fijos, pero que el color de sus ojos cambió, se le volvieron muy oscuros a su hija, y ella le empezó a decir por su nombre, y la niña no le respondía, sino se quedaba solamente mirándola fija. Y entonces se empezó a reírse, creo que de ella. Y ella como mamá se asustó, entonces la empezó a agarrar y la empezó a sacudir y a decirle que ella no era su hija, que era otro ser y que le devolviera a su hija, que ella quería a su hija. ¿Qué? Y entonces la señora asustada seguía diciendo eso, pero la niña no se inmutaba, no se movía, solo se le quedaba mirando con esos ojos oscuros, y en eso ella seguía gritando. Cuando entró su esposo y al ver que le gritaba a su hija, le decía, ¿qué te pasa? Deja a la niña, ¿por qué la asustas? Y en eso vio que su hija empezó a cambiar rápido el color de sus ojos y volvió a ser su niña. Y su niña empezó a llorar. Y el esposo le quitó a la niña y le dijo, ¿qué le haces a la niña? Y la mamá, bueno, la esposa le dijo, no, es que hace rato no era ella, era otra persona, tenía el color de los ojos diferente. Y por más que le hablaba, ella no me respondía, solo le pedía que me devolviera a mi hija. Pero ahorita veo que sí es ella, que sí es mi hija. Su marido como que diciéndole, estás mal, ¿cómo crees? ¿Estás alucinando o pensando cosas o estás muy estresada? Deja, yo cuido a la niña y tú trata de estar tranquila. No pasó a mayores ese día, pero en la actualidad, pues esa niña pues ya era una adolescente, y según me cuenta la señora que pues tenía muchos conflictos a veces con su hija, que a veces se ponía rebelde y que le costaba mucho trabajo su educación con ella, pero pues trataba de hacer las paces con ella y de llevarse bien con ella. Eso es lo único que pues ahora sí que pasó como anécdota de ese día. Perdón que te interrumpa, Yolanda. Entonces, tú puedes, a tu criterio, decir que cuando recién tu novio llegó a rentar esa casa junto con sus roomies, lo que tú decías que veías o la imagen que se te venía siempre a la mente cuando subías las escaleras y veías justamente en ese lugar, ¿crees que haya sido esa misma niña que en algún momento se poseyó de algún ente? ¿Qué explicación le puedes dar? Pues yo no conocía a su hija. Después la conocí y efectivamente era muy parecida a la niñita cuando era chiquita que yo vi. Y incluso el color de su piel, que era blanquita y de cabellos claros. De hecho, la dueña también es de piel clara con cabellos rubios. Entonces, pues me hace pensar que sí era la misma niña, pero que se ve que algo ocurrió durante su infancia, por lo que ahora pues ya nos empezó a aclarar ese día la señora que bueno, el chamán le dijo que su casa pues posiblemente podían entrar entes o malos espíritus, y que estaba en mala ubicación, y que antes no se le había hecho ningún pues, ¿cómo le llaman? Alguna bendición o alguna Protección. protección, sino hasta años después. Entonces yo creo que a lo mejor algo le ocurrió a su hija. Wow, pues nuevamente te vuelvo a repetir, me dejas pues demasiado impresionado con esta historia, muy buena historia, eh, que la viviste tú, tu novio en ese entonces, y pues bueno,
pues sí, me dejas con el ojo cuadrado. ¿Alguna vez en esa casa, ya para finalizar este tema de esta historia tan sorprendente, alguna vez te llegó a contar algo más la dueña? ¿Alguna revelación que se te haya olvidado acerca de esta casa? No, hasta ahorita pues no. Solo único que recuerdo es eso. Claro que sí. Pues bueno, te agradezco mucho, Yolanda, que nos hayas visitado aquí en podcast de los emisarios del más allá. Infinitamente quedo agradecido con estas historias de terror, de suspenso y sobre todo paranormal. Sin duda es algo en el cual eh, sí deja que pensar, y pues te agradezco muchísimo. No sé si te quieras despedir de los que te estén escuchando, por favor. Pues espero que si hay alguien más que tiene alguna anécdota o alguna situación paranormal que hayan pasado, puedan llegar a contarla. Creo que son experiencias que como seres humanos a veces vivimos y no entendemos. No le podemos dar una explicación, ya que nosotros no somos pues experimentados o nos dedicamos a este tipo de cosas. Pero a veces ocurren cosas misteriosas en la vida de los seres humanos y pues es bueno darlas a conocer. Claro que sí, Yolanda. Bueno, pues se despide aquí de emisarios del Más Allá Podcast. Mi nombre es Osgur, soy el anfitrión de esta sección y pues nos vemos hasta una próxima. Hasta luego, Yolanda, que estés muy bien y cuídate sobre todo de los malos espíritus. Y recuerda, nunca mires a través de tu ventana en la madrugada, porque no sabes si un emisario del más allá te esté vigilando. Hasta una próxima, Yolanda. Hasta una próxima. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que esta historia haya sido de tu agrado. Si quieres ser parte de la comunidad de emisarios del más allá, no olvides dejarnos un me gusta a este video y comparte. Déjanos tu opinión sobre este hecho paranormal en la caja de comentarios. Se despide de ustedes su anfitrión Osgur. Hasta una nueva historia aquí en Emisarios del Más Allá Podcast. Y recuerda, nunca mires por tu ventana de madrugada. Puede que un emisario del más allá te esté observando.